A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de episodios económicos que no solo han puesto a prueba sistemas financieros, sino que también han dejado cicatrices profundas en el tejido social y político de las naciones. Estas grandes crisis económicas, como terremotos invisibles, sacuden los cimientos de la estabilidad y exponen la fragilidad detrás de aparentes estructuras sólidas. Quizás la más emblemática y recordada sea la Gran Depresión de 1929. Imagina aquel jueves negro, cuando las acciones en Wall Street comenzaron a desplomarse sin control, arrastrando la confianza, el dinero y el futuro de millones. Lo que empezó como una caída bursátil se convirtió en un colapso global que hundió economías enteras, disparó el desempleo a niveles inimaginables y llevó a la pobreza a incontables familias. Este episodio no solo reveló las debilidades de los mercados financieros, sino que también marcó un antes y un después en la manera en que los gobiernos comenzaron a intervenir en la economía. La Gran Depresión enseñó que la libertad económica absoluta sin regulación puede ser una puerta abierta al caos. Fue el despertar para muchas naciones de la necesidad de crear sistemas de protección social, seguros de desempleo y políticas fiscales expansivas que pudieran mitigar el impacto de futuras crisis. Pero, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Qué factores crearon el escenario para tal catástrofe? Para comprenderlo, debemos mirar más allá de la caída de la bolsa. La década de los años 20 estuvo marcada por una euforia económica, una expansión crediticia descontrolada y un aumento desproporcionado en la especulación financiera. Los bancos prestaban sin mucho criterio, las empresas invertían sin respaldo real y los consumidores gastaban más allá de sus posibilidades. Era una burbuja a punto de estallar, y el estallido fue brutal. Pero la Gran Depresión no fue la única crisis que dejó una huella imborrable. Décadas después, en 1973, el mundo enfrentó otra tormenta cuando la crisis del petróleo paralizó economías enteras. Los precios se dispararon, la inflación se descontroló con acento agudo y el crecimiento económico frenó de golpe. Esta crisis evidenció la dependencia energética y las vulnerabilidades geopolíticas que influyen en la estabilidad económica global. Fue un duro recordatorio de que factores externos, como la política internacional o los recursos naturales, pueden desatar tormentas que afectan a todos. Y más cerca en el tiempo, la crisis financiera de 2008 sacudió al mundo entero, recordándonos que la historia no está exenta de repeticiones. Esta crisis, originada en el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos, se extendió como un virus a los mercados financieros globales, derrumbando bancos, paralizando créditos y provocando recesiones profundas. Sin embargo, la crisis del 2008 también nos enseñó algo más: la complejidad y la interconexión de los sistemas financieros modernos, donde un problema en un sector puede rápidamente contagiar al resto, demostrando que vivimos en un mundo intrínsecamente ligado. A lo largo de estos episodios, podemos ver patrones comunes: excesos en el crédito, falta de regulación, burbujas especulativas y choques externos inesperados. Pero también, la capacidad de adaptación humana para crear nuevas reglas, nuevas formas de prevención y mecanismos para tratar de evitar que estas catástrofes se repitan. Sin embargo, cada crisis es también un espejo de la época y las circunstancias que la originan, por lo que no existe una fórmula mágica que garantice la inmunidad total. Este recorrido por las grandes crisis económicas del mundo es mucho más que una historia de números y finanzas. Es la historia de cómo millones de personas vieron su realidad transformada, para bien o para mal, y cómo esas lecciones aún resuenan hoy en día en las decisiones que tomamos frente a la economía. La historia nos invita a no repetir errores, pero también a prepararnos para lo inesperado. En la siguiente parte, profundizaremos en las consecuencias sociales y políticas de estas crisis, y cómo moldearon no solo economías, sino también el destino de países enteros. Las grandes crisis económicas no solo son fenómenos financieros, son catástrofes humanas que afectan vidas, relaciones y el equilibrio social. Tras la caída de la bolsa en 1929, por ejemplo, la Gran Depresión no solo causó una recesión económica, sino un verdadero terremoto social. Millones de personas perdieron su empleo, sus hogares y su esperanza. Las largas filas frente a los comedores populares y los jobos, vagando por los ferrocarriles, se convirtieron en la imagen icónica de una época donde la desesperación se mezclaba con la solidaridad.
Esta crisis puso en jaque la estabilidad política de varias naciones. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de políticas públicas que buscaban no solo reactivar la economía, sino también dar protección y seguridad a los más vulnerables. Su enfoque no estuvo exento de críticas, pero fue un claro reconocimiento de que la economía debía humanizarse para no repetir el desastre. Mientras tanto, en Europa, la crisis alimentó tensiones políticas que, en algunos casos, fueron terreno fértil para movimientos extremistas. El ascenso de regímenes totalitarios encontró un caldo de cultivo en la pobreza y el descontento. La historia nos muestra cómo las crisis económicas pueden erosionar democracias y abrir puertas a ideologías que prometen soluciones rápidas, aunque peligrosas. En el caso de la crisis del petróleo de 1973, el impacto social fue distinto pero igualmente profundo. La inflación se disparó, afectando el poder adquisitivo de las familias y generando un estancamiento económico que parecía un callejón sin salida. Los ciudadanos vieron cómo los precios subían mientras sus salarios quedaban atrapados, creando una sensación de impotencia y frustración. La dependencia energética expuso vulnerabilidades estructurales que hasta entonces no se habían abordado con la urgencia necesaria. A nivel global, esta crisis sirvió como advertencia para diversificar fuentes energéticas y buscar alternativas más sostenibles. Sin embargo, también mostró cómo los mercados internacionales y la política pueden ser una mezcla explosiva, donde decisiones tomadas en un lugar del mundo afectan vidas en otro extremo del planeta. Y cuando en 2008 la crisis financiera sacudió la economía mundial, las consecuencias sociales fueron inmediatas y visibles. El desempleo masivo, la pérdida de viviendas y la incertidumbre generalizada marcaron un antes y un después. Para muchas personas, el sueño del progreso y la estabilidad parecía evaporarse en cuestión de meses. El descontento social se tradujo en movimientos como el Occupy Wall Street, que denunciaban la desigualdad y el papel de las élites financieras en el colapso. Esta crisis también reveló la fragilidad de la confianza, un elemento intangible pero vital para el funcionamiento económico. Sin confianza, las inversiones se paralizan, el consumo cae y la economía se enfría. Restaurarla no es tarea fácil y requiere tiempo, transparencia y cambios estructurales. Lo que une a estas crisis es, en última instancia, la vulnerabilidad humana frente a sistemas complejos y a veces opacos. Los mercados pueden ser impredecibles y el poder económico puede concentrarse en manos que no siempre actúan pensando en el bien común. Pero también, la historia demuestra que del caos puede surgir la innovación, la reforma y una mayor conciencia sobre la necesidad de equilibrio entre libertad y regulación. Hoy, cuando escuchamos sobre inestabilidades económicas, inflación o recesión, debemos recordar que no son conceptos abstractos. Son fenómenos que pueden cambiar el curso de millones de vidas, que desafían nuestras capacidades para adaptarnos y que nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la solidaridad y la responsabilidad colectiva. En la próxima parte, exploraremos las lecciones que podemos aplicar hoy para enfrentar futuras crisis y cómo la economía global, interconectada y dinámica, nos exige estar informados y preparados. Tras haber recorrido el impacto y las consecuencias de las grandes crisis económicas, es crucial detenernos en las lecciones que nos dejan y cómo estas enseñanzas pueden ayudarnos a navegar el futuro incierto que nos espera. Una primera gran lección es la necesidad de equilibrio entre regulación y libertad económica. Cuando los mercados operan sin controles adecuados, como vimos en 1929 o 2008, las burbujas financieras pueden crecer desmedidamente, llevando a colapsos devastadores. Sin embargo, una regulación excesiva puede asfixiar la innovación y el crecimiento. Encontrar ese punto medio es uno de los desafíos más complejos para economistas y gobiernos. Otra enseñanza vital es la importancia de la confianza social y la transparencia. Sin la confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras y gubernamentales, los sistemas económicos pueden venirse abajo con facilidad. La transparencia en las operaciones, el manejo de la deuda pública y la comunicación clara durante crisis son pilares fundamentales para mantener esa confianza. Además, la interconexión global hoy amplifica cualquier perturbación local, transformando problemas regionales en crisis mundiales. Esto obliga a una cooperación internacional más sólida y a mecanismos de respuesta rápida que permitan contener contagios económicos.
En un mundo globalizado, las decisiones no se pueden tomar aisladamente. Por otra parte, las crisis económicas han mostrado que la desigualdad social y la falta de redes de protección fortalecen la vulnerabilidad de las sociedades. Los sectores más pobres y desprotegidos siempre son los más afectados, aumentando brechas y tensiones sociales. Por eso, las políticas públicas deben integrar la justicia social como un objetivo clave, no solo para mitigar los impactos inmediatos, sino para prevenir descontentos que puedan desestabilizar el sistema. Asimismo, la diversificación económica y energética aparece como un escudo protector frente a shocks externos. Economías dependientes de un solo sector o recurso son más susceptibles a colapsos. Aprender a innovar, a adaptarse y a buscar fuentes alternativas de crecimiento es esencial para la resiliencia. Finalmente, estas crisis históricas nos recuerdan que la economía no es una ciencia exacta ni un simple conjunto de números. Es un reflejo de las decisiones humanas, de nuestras emociones, miedos y esperanzas. Comprenderla con profundidad implica también entender la psicología social y la dinámica política. Hoy, cuando enfrentamos desafíos como la inflación global, las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático sobre la economía, estas enseñanzas son más relevantes que nunca. No solo debemos mirar al pasado para entender lo que sucedió, sino para construir un futuro donde las crisis sean menos frecuentes y menos dolorosas. La historia de las grandes crisis económicas es, en última instancia, una historia de fragilidad, pero también de resiliencia humana. Un recordatorio de que, aunque el camino esté plagado de dificultades, la capacidad de aprender, adaptarse y avanzar es inherente a nuestra naturaleza.